Hola, bienvenidas a este espacio de Arena Perla y queremos dar pues la más cordial bienvenida a todas nuestras hermanas, amigas, personas que nos están viendo, nos están escuchando, y este espacio está dedicado a las mujeres que nos gusta compartir con ellas pues la palabra de Dios y cómo Dios está trabajando entre nosotros, en su pueblo, en los lugares donde lo hace, las personas con que lo hace. Y el día de hoy estaremos hablando acerca del Museo de las Sagradas Escrituras, que se llama Maná. Y para hablarnos de ella, estamos muy agradecidas con Dios que el día de hoy nos permite que su directora general, la licenciada Arely Hernández Osorio, esté con nosotros para hablarnos más del tema. Y pues hermana Arely, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Le damos las gracias a Dios por su tiempo, su disposición. Y bueno, antes de iniciar de lleno lo que es Maná, el Museo de la Biblia, pues quisiéramos conocerle más acerca de usted, quién es nuestra hermana Arely y cómo Dios usa su vida allá en la Ciudad de México. Pues muchísimas gracias. Queremos reiterar que nos sentimos muy honrados por esta invitación que nos hacen y saludamos con mucho afecto a toda la audiencia de Arena Perla, que atentamente tendrá la paciencia de escucharnos en esta ocasión. Pues mi nombre, como se ha señalado, es Arely Hernández Osorio. Estamos sirviendo a través de la dirección de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras en la Ciudad de México, el primer museo de la Biblia fundado en América, allá en el año 2000. Pues soy de profesión trabajadora social y concluyendo una segunda carrera en letras hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas, y tomé precisamente los diplomados y licenciatura en Ciencias Bíblicas e Idiomas Bíblicos aquí en Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, por allá en el año 2012. De ahí que, pues, reitero que es un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Muchas gracias, hermana. Quizá para algunas personas que nos escuchan o que nos están viendo, pues les resulta interesante saber que en México, que en nuestro país, hay un museo que está dedicado a salvaguardar lo que es la Biblia. Sabemos que para nosotros como cristianos, pues es el libro más importante porque rige nuestra forma de vida. Primero, nos da a conocer quién es Dios y después es nuestra brújula que dirige nuestros pasos. Pero también es un libro muy importante porque como mexicanos, pues ha tenido un papel importante en nuestra historia como nación. Hermana Arely, quisiera por favor comentarnos cómo es que llegó eh, pues la Biblia a nuestro país. Tal vez si nos pudiera dar algunos datos de qué personajes tuvieron un papel importante en lo que fue su distribución aquí en México. ¿Cómo empezó la historia de la Biblia aquí en nuestro país? Claro. Bueno, es una pregunta bastante amplia, es decir, nos tomaría mucho tiempo ir detallando con mucha minucia el asunto, pero habría que remontarnos por un momento, por allá de 1521, propiamente la eh, toma de Tenochtitlán por los españoles. Tendríamos que pensar, y quizá un poco más allá, en un momento hago mención de algunas otras fechas y datos, pero son precisamente los conquistadores españoles quienes traerán con un ímpetu evangelizador a por lo menos 12 frailes por allá en 1524 a evangelizar pues la Nueva España, lo que estaba surgiendo como la Nueva España. Y tendríamos que remontarnos a esta época porque tanto los frailes como algunos de los conquistadores traerían ya consigo no propiamente Biblias, pero sí quizá libros de hora. Bueno, los frailes sí que traerían ya porciones de texto bíblico.
pero en primer lugar libros de horas que no son sino textos, podríamos decir, de liturgia, en donde se buscan algunas oraciones, textos de meditación. Quizá para nosotros sea un poco más familiar el término devocionales, ¿no? Con textos bíblicos, y los frailes franciscanos traían ya una actitud muy interesante, de que la manera en la que la población indígena podría asimilar mejor el cristianismo era traduciendo a las lenguas vernáculas de estas zonas geográficas porciones, o por lo menos los evangelios de las escrituras. Fue una actividad prolífica en lenguas como el purépecha, el náhuatl, ¿no? Bueno, tarasco, purépecha. Se realizaron catecismos en estas lenguas. Sin embargo, habría que pensar algo que ya se estaba dando también en el viejo continente para estas fechas. 1517, ya una fecha fundamental, que el monje de la orden de San Agustín, muy familiar quizá para la comunidad protestante, Martín Lutero, ¿no? Se encontraba ya en sus pesquisas, en su investigación, frente a la angustia de cómo estar seguro de que, pues de su salvación, de la salvación de su alma, ¿no? ¿Qué pasaría si no había cumplido los sacramentos? ¿Qué pasaría si no había cumplido con las obras estipuladas por la tradición? Y entonces pronto en la lectura del texto bíblico por sus estudios de griego y de latín, se acercó a la carta de los romanos y de los gálatas, en la que encuentra directamente el hecho de que la salvación es un regalo, una iniciativa, un don de parte de Dios, y que el hombre frente a ella no puede aportar obras meritorias, sino aceptar el regalo a través de aquello que conocemos como la fe. Una respuesta que acepta la gracia y el amor de Dios brindado en su Hijo, ¿no? Si el pecador tuviese alguna duda de que ya es aceptado y amado por Dios, solo tendría que mirar la cruz para darse cuenta de que no podía tener más duda de ese amor y de esa aceptación de parte de Dios, ¿no? Entonces, frente a este movimiento que revolucionaría totalmente las posturas religiosas en Europa, la iglesia mayoritaria, el catolicismo romano, desarrollaría una especie de engranaje para frenar esta situación, a lo que se le llama históricamente la contrarreforma. Entonces, definitivamente, siendo España el país que había conquistado estas tierras amerindias, pues toda iniciativa semejante a la traducción del texto bíblico a las lenguas vernáculas, pues iba a ser totalmente impedida. Y esta iniciativa de los frailes franciscanos, pues también sería prácticamente bloqueada, y de ahí que podríamos hablar de que la Biblia llega a estas zonas ya desde esa época, pero no como una Biblia inteligible para las comunidades de esta región, ¿no? Pasaría bastante tiempo, todo el siglo, hablemos de 1521, hasta prácticamente el siglo, fines del siglo XVIII, en los que la Biblia fue prohibida en toda la región en donde dominó el Imperio Español. Y lo menciono porque esto va a tener repercusiones no solo espirituales, sino culturales para los pueblos que somos hijos de estas comunidades, pues, que se desarrollaron en esta zona, en donde el texto, insisto, no solo fue prohibido, sino perseguido. Entonces, después del siglo XVI, XVII,
tenemos en el 18 y 19 propiamente 1821, ¿no? La guerra de independencia totalmente finalizada, la gestación de la nación mexicana en pleno mitad del siglo XIX y finales del mismo. Y precisamente no es sino hasta 1789 que se permite, se abre la posibilidad por parte de la Iglesia mayoritaria de realizar traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas. Ya habrá pasado 3 siglos, insisto, de persecución, pero eso no significó que la Biblia, por ejemplo, no hubiese sido traducida al español. Ya en 1569, con el movimiento de reforma en Europa, monjes como Casiodoro de Reina, que de manera semejante a Martín Lutero, en la lectura directa del texto bíblico encuentran luz respecto a la salvación y comienzan a cambiar sus prácticas religiosas, pues se sienten llamados e impelidos a verter el texto bíblico a las lenguas que la comunidad hispanohablante conoce, a su lengua, al español propiamente, ¿no? Sí. Entonces, esta decisión de traducir la Biblia a las lenguas del pueblo les costará a muchos la persecución, la vida, y sin embargo no desistirán en lograr el llamado al que se sienten impelidos de darle al pueblo el texto bíblico en una lengua que lo pueda entender. Esta Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, celebrada y motivada justo por el museo, una celebración iberoamericana que tuvo lugar y cumplió 450 años en el 2019, no sería la Biblia que llegaría a México en el siglo XIX, porque insistimos, fue una Biblia perseguida, prohibida, quemada, vigilada en todas las aduanas, las zonas de entrada de mercancía o de libros. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué Biblia llegó a México en el siglo XIX? Así es. Bien, pues México surge además, para contextualizar un poco más, como una nación independiente con una única religión. Los colores de nuestra bandera, el verde, blanco y el rojo, con sus respectivas simbologías, el blanco particularmente indicará que nos gestamos como una nación exclusivamente católica, con cero posibilidad de libertad de conciencia y de libertad de credo, de libertad de religión. No hay posibilidad de que haya otra más que la católica. Eso, desde luego, implicará un gran desafío para la sociedad bíblica británica y extranjera que se había gestado a principios del siglo XIX, por allá de 1808. Esta sociedad que tiene el deseo de difundir el texto bíblico, de distribuirlo a la mayor cantidad de población posible, pues hará surgir figuras como la del colportor, aquella persona que se dedica a la venta, a la distribución, a la difusión, a impartir pláticas respecto al contenido del texto bíblico. James o Diego Thompson sería uno de esos colportores que pronto llegaría a América Latina. Llegó primero a la zona sudamericana, Argentina, Chile, países ya posteriormente más hacia Centroamérica, y en 1827, enviado por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, arriba al puerto de Veracruz para dedicarse a la difusión y distribución de la Biblia. Él sabe, y la Sociedad Bíblica Británica sabe, que México es un país católico y por lo tanto tienen la delicadeza y el cuidado de hacer ingresar a México Biblias
que sean aceptadas por el pueblo católico, ¿no? En este caso sería la traducción al español que realizó un sacerdote, Felipe Schio de San Miguel, y que era una traducción esencialmente realizada desde la Vulgata latina, la Biblia más copiada en toda la Edad Media, elaborada por Jerónimo de Estridón a finales del siglo IV, en una época en donde el latín era la lengua del pueblo, y de ahí que se le llamó Vulgata, es decir, como una traducción popular, ¿no? Para el pueblo. Por toda la Edad Media fue el texto que más se copió, y cuando la Iglesia Católica permitió la traducción del texto bíblico a la lengua del pueblo, lo hizo siempre y cuando se hiciera desde la Vulgata, ¿no? Entonces, esa sería la labor del padre Schio de San Miguel, y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera enviaría a Diego Thompson con Biblias de esta traducción. Vale la pena señalar que la Iglesia permitió la traducción solo si provenía de la Vulgata y si tenía notas en la parte inferior, si eran Biblias comentadas por la patrística de los primeros siglos del cristianismo. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decide enviar estas Biblias, pero las edita sin las notas de patrística, porque a ver, ustedes consideren, de por sí el texto bíblico sin notas es ya un volumen bastante significativo. Si a cada libro de la Biblia le ponemos notas, los volúmenes se incrementan. Inmensas ha de haber sido, porque yo recuerdo más o menos un dato de cuando se imprimió la Biblia de Gutenberg. Era más o menos, creo, dos tomos, más o menos de 2000 páginas. Entonces, todavía añadirle notas, que eran la interpretación de los monjes en aquellos, pues ha de haber sido, si de por sí, como dice, era complicado entender, pues para las personas que estaban pues nativas, que era totalmente nuevo la Biblia, ahora todavía entender otro idioma y entender todavía las traducciones, las interpretaciones, pues sí, ha de haber sido muy complejo, muy difícil. Claro, sobre todo la razón por la que editan el texto bíblico sin notas es porque lo que quieren es que la gente pueda tener el texto de manera manejable. Y si uno lo tiene en 10 volúmenes, en primer lugar su costo se incrementa, y en segundo lugar es menos manejable una colección de los libros que componen la Biblia en 10 volúmenes que en un solo volumen, ¿no? Sí. Entonces, bueno, habría que señalar que esto dificultó la distribución de Biblias también en México, porque la oposición del catolicismo romano, insisto, pensemos en que somos en esa época una nación esencialmente católica, pues advertirá que la Sociedad Bíblica Británica ha enviado Biblias que, aunque son traducidas, en este caso por un sacerdote católico, no tiene las notas de patrística, y entonces comienzan a poner obstáculos para la distribución del texto bíblico. Insisto, esto es importante reconocerlo en la historia, porque tendríamos que reconocer que como nación mexicana no ha sido fácil la difusión del texto bíblico. No ha sido sencillo que usted y yo hoy tengamos quizá una Biblia de cabecera en casa sin la menor persecución por ella. Ingresar un texto bíblico a tierras mexicanas, en primer lugar, no fue posible, fue prohibido, fue perseguido, fueron quemadas las Biblias y los poseedores en el siglo XVI, y en el siglo XIX, que ya comienza a entrar, también tuvo sus obstáculos para pues la difusión. ¿Qué significa esto? En un sentido que por más de 400 años los pueblos, el pueblo mexicano
en un primer momento la Nueva España y en un segundo momento ya la nación mexicana construyéndose. Fue un pueblo sin, y hemos sido hijos de un pueblo sin cultura bíblica, un pueblo que no tuvo la asiduidad a leer el texto bíblico, como otras naciones, justamente en donde la reforma habría triunfado y en donde, por ejemplo, Diego Thompson llega a Argentina, llega a Chile, no llega propiamente como colportor, sino como difusor de las escuelas lancasterianas. Las escuelas lancasterianas surgen como una propuesta del protestantismo inglés, que se dan cuenta de que la educación puede darse en una época en donde la mayor parte del pueblo es analfabeta. Queremos educar a los pequeños a través de un programa pedagógico que se vale de los alumnos más avanzados para enseñar a los alumnos menos avanzados. ¿Y cuál va a ser el texto con el que esos alumnos aprenden a leer y a escribir? La Biblia. En espacios en donde la Biblia no fue prohibida, pues las sociedades y los pequeños nacen y crecen leyéndola desde muy temprana edad, y en contraste con otras poblaciones en donde es prohibida y perseguida, el desarrollo cultural, intelectual y por supuesto espiritual del valor que la Biblia puede legar a la humanidad, pues prácticamente es nulo, ¿no? Que es esencialmente el caso de las naciones pues que fueron colonia en este caso del Imperio español. Sí, la verdad es que mientras en Europa se vivía una revolución con lo que es la reforma protestante, aquí nosotros éramos pues dominados, ¿no? A guardar silencio y precisamente eso era lo que buscaban los reformadores del siglo XVI, ¿no? Volver a las escrituras y que pues que en base a eso regresar a los fundamentos sobre los cuales se había construido la iglesia, porque siglos antes y por muchos, muchos años, pues el clero era quien había pues estado dominando no solamente espiritualmente, sino moralmente, políticamente, económicamente, pues a aquellos pueblos. Y entonces ahora nosotros, a pesar de que Europa vivía en una revolución, nosotros nos encontrábamos pues sumergidos bajo la presión, ¿no? Y de no tener pues Biblias, la palabra de Dios, y tampoco pues no querer, ¿no? Que el clero en aquel momento, pues el pueblo tuviera a su alcance esta guía, ¿no? Que necesitaba. Y hermana Areli, ¿cuál cree que usted ha sido la importancia de la Biblia en nuestra historia como pueblo, como nación, como México? Sí, bueno, es importantísimo señalar con todo esto que un pueblo sin conocimiento de su propia historia, de sus orígenes, no puede de ninguna forma tener una identidad sólida, crecer hacia una dirección clara, ¿no? Y por eso yo señalaba que importante es pensar en las consecuencias culturales y espirituales de haber surgido por más de 400 años como pueblos sin libertad de conciencia, sin libertad de religión, de credo, porque todo esto fomentó sobre todo la ausencia de reflexión, de pensamiento, la ausencia de hacernos conscientes de la responsabilidad de nuestras propias vidas como individuos. Una de las grandes aportaciones del texto bíblico a la cultura, en cultura con mayúscula, es la definición del individuo, ¿no? La reforma precisamente que surge, como señalábamos, con aquel monje Agustín, con Martín Lutero, que después de acercarse al texto se da cuenta, y uno de los postulados que va a forjarse andando el tiempo es el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué implicaciones tiene?
De ahí deriva el hecho de la necesidad de traducir a las lenguas vernáculas, porque si cada creyente, la salvación no es corporativa, si la salvación es es un regalo de parte de Dios, pero que cada individuo ha de responder frente a esa invitación, frente a esa iniciativa de parte de Dios, frente a ese amor ofrecido por Dios. Cada individuo ha de responderle a Dios afirmativamente o negativamente, ¿no? Ya no podemos continuar, digamos, en el pensamiento medieval corporativo, ¿no? De yo nací aquí, en este estatus, en esta iglesia, y ahí solo no me miro como individuo, sino como una corporación, ¿no? Para nada. El postulado de la reforma que implica el sacerdocio universal de cada creyente significa que cada creyente tiene la responsabilidad de acercarse al texto bíblico, de escudriñarlo, de interpretarlo, de entender el mensaje de parte de Dios para su vida. ¿Y cómo lo va a hacer si ese mensaje no está en una lengua en la que esa persona lo puede entender? No sé si vemos que es una consecuencia inmediata que deriva de este postulado la necesidad de poner la Biblia en la lengua en la que el pueblo la pueda tener. ¿Eso qué implica? Que cada persona tiene que crecer y madurar en la decisión amorosa, que la Biblia sí presenta una propuesta de ser humano, ¿no? Es decir, el ser humano modelo se revela en Jesús el Cristo. Y cada ser humano puede y debe aspirar a madurar en el amor como esa persona nos muestra como modelo, un amor que solo se desarrolla en la entrega absoluta y amorosa de parte del creyente al Espíritu Santo, ¿no? Jesús tiene que conocer la voluntad de su Padre cada día y crecer en amar al Padre y en amar al prójimo al grado tal que está dispuesto a dar su ser por sus amados, por sus amigos, por la humanidad, ¿no? Entonces, si hay un modelo de desarrollo humano, de crecimiento, de madurez en el carácter, significa que cada creyente tiene que madurar en ese modelo. Y entonces, si no hay libertad de conciencia, si no hay posibilidad de reflexión, si no hay posibilidad de lectura directa en la que yo percibo la guía en una vivencia muy práctica, no solo en el ejercicio de una especie de rito, ¿no? De lectura todos los días, un capítulo, sino de una lectura que es producto de mi hambre, de mi amor, de mi necesidad por entender mejor la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Entonces ya no puedo dirigirme solo por lo que una tercera persona me diga, sino requiero de una relación profundamente personal, de entrega al amado, ¿no? Sí. Y bueno, eso, insisto, solo se da y se fortalece en ambientes en donde la libertad de conciencia, la libertad de imprenta, fíjense ustedes cómo todo esto que trato de señalar se va amalgamando, el hecho de que se prohíban las Biblias, de que no se cierren las imprentas que están publicando Biblias, no es otra cosa sino que la imposibilidad de dejar al sujeto libre para relacionarse y hacerse responsable de su propia vida frente a Dios, ¿no? Entonces, esta carencia ha redundado en que la mayoría de nuestra población ha crecido más bien con nula capacidad crítica. No queremos reflexionar, no somos muy asiduos a la lectura y por tanto no somos muy asiduos a un compromiso individual de nuestra vida entregada al amado, ¿no? Quizá eso es algo en general que de pronto podría caracterizarnos.
Pero por otro lado, cuando la Biblia llega justamente al país y se pregunta por cuál es la importancia o la herencia de este texto milenario para nosotros, pues sin duda estoy pensando, por ejemplo, en primer lugar, cuando Diego Thompson llega, por supuesto, va a fortalecer comunidades de estudio. Ya decía yo del sistema lancasteriano, se usa la Biblia como método de alfabetización de la población, ¿no? Entonces hay un desarrollo integral del ser humano, no se aspira solo a la salvación del alma como algo etéreo, sino el ser humano que ha de resucitar, el ser humano corpóreo, el ser humano que ha de desarrollarse en su completud, en su integridad, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, allí donde la Biblia ha llegado, no solo detona un desarrollo espiritual, sino está impulsando el desarrollo cultural, el desarrollo intelectual, el desarrollo de la capacidad crítica, ¿no? Probada a los que se dicen ser, dirá por allá la carta de Juan, ¿no? Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos un criterio formado? La Biblia implica que a donde llega, las culturas que la aceptan, que la acogen, o los sectores de la sociedad que la acogen, comienzan a brotar inevitablemente tanto un avivamiento espiritual como un renacimiento cultural. Y yo diría que eso sucedió, por ejemplo, también allá en 1920 con William Cameron Townsend, aquel misionero que se da cuenta de la necesidad imperiosa de comenzar la traducción de la Biblia a las lenguas indígenas y que es bastante apoyado por personajes como el presidente Lázaro Cárdenas. ¿Qué es lo que le asombra o admira al presidente de William Cameron Townsend? Pues que ahí a donde ha llevado la Biblia, las comunidades indígenas comienzan a organizarse, comienzan a hacerse responsables de sí mismas, comienzan a desarrollarse socialmente, educativamente, culturalmente, a disfrutar y a conocer sus propias lenguas, ¿no? Y entonces, bueno, insisto, el avivamiento espiritual que la Biblia puede detonar no está ni opuesto ni peleado, sino más bien el auténtico avivamiento espiritual está profundamente vinculado con el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Lo cultural, lo educativo, lo emocional, y bueno, definitivamente detonará o habría que detonar un renacimiento cultural a través del avivamiento espiritual también. Y bueno, con eso que nos acaba de mencionar, hermana Areli, acerca de traer a México, a nuestras lenguas, por la Biblia, la palabra de Dios, sus instrucciones, la dirección, cómo Dios nos guía para vivir de una manera santa, una manera que le agrade a Él. Pues este año hemos visto en su página que se ha denominado como el Año Internacional de la Traducción Bíblica. ¿Nos podría compartir un poquito más al respecto? ¿Qué significa esto? Claro, con mucho gusto. 3 son los motivos que dan origen a buscar una celebración por todos aquellos que amamos la Biblia. 3 motivos históricos nos hacen pensar en el 2020 y en el 2021 continuaremos difundiendo, buscando que las personas se animen a hacer sus celebraciones locales, porque en 2020 estamos cumpliendo, conmemorando 1600 años del deceso de un gran traductor, Jerónimo de Estridón, del que hablábamos en el siglo IV, realiza una traducción que será la oficial, la difundida del texto bíblico al latín, cuando el latín es la lengua que habla el pueblo. Y que por lo tanto, si se le da la Biblia en hebreo o en griego, la Biblia no les dice nada, ¿no?
Y desde el siglo IV hasta el siglo, lo decíamos hace un momento, prácticamente hasta el siglo XVIII en naciones españolas, por ejemplo, la Biblia que prevalecerá como de liturgia sería la Biblia latina, ¿no? Así es. Entonces, celebramos 1600 años del deceso de San Jerónimo en septiembre de este año, pero también celebramos 500 años del natalicio de Casiodoro de Reina, aquel monje jeronimiano, o sea, de la orden de San Jerónimo, que en la lectura de la Biblia, desde el latín, porque era lo que se conocía en ese entonces, se encontró con el regalo de amor de parte de Dios para el ser humano, que es la salvación. Y se dio cuenta de que era imperioso que el pueblo de habla española, y en ese entonces Casiodoro de Reina ya está pensando que toda la comunidad amerindia conquistada por España ha de heredar el español. Entonces, él está pensando, en esa época España no es solo la península, pertenece a España, es el imperio de Carlos V, de aquel del que se dijo que el sol no se ponía en su imperio, ¿no? Porque a este imperio pertenecerá España, las islas de Sicilia, Cerdeña, Flandes, la América conquistada, ¿no? Casiodoro de Reina está pensando en legar a todas estas regiones una Biblia que sea entendible para ellos. Y Casiodoro de Reina, por los datos que hasta ahora conocemos, lo más seguro es que nació en Montemolín en 1520. De ahí que en el 2020 estamos conmemorando, celebrando que quizá la Biblia con la que nosotros hemos sido inspirados en los momentos más duros de nuestro caminar, que nos ha infundido fortaleza y confianza y por la que muchos han dado sus vidas, pues surge por la vida de este sevillano, ¿no? Que nació, lo más seguro es que en 1520. Y el tercer motivo es que Guillermo Cameron Townsend comenzaría a dar difusión y comenzaría su traducción de la Biblia al cachiquel, una lengua maya de Guatemala, precisamente el Nuevo Testamento. Y de ahí se formaría el movimiento contemporáneo de la traducción bíblica a las lenguas indígenas vigentes, ¿no? Entonces, esos tres motivos nos dan pie para estimular sobre todo, en primer lugar, que conozcamos la historia de nuestra Biblia, que conozcamos la historia de las traducciones, que entendamos cómo es que la Biblia ha llegado hasta nuestras manos en esta época y que ha atravesado diversos periplos, que ha sido el libro sí más amado por mucha gente, pero también el más perseguido en la historia de la humanidad. Y que en ese sentido merece la pena difundir la historia de formación, de traducción, de difusión del texto bíblico, ¿no? Entonces, como comentario breve, el museo estará dando todo lo que resta del año y el próximo año una conferencia mensual que está totalmente disponible en Facebook, en YouTube, para que nos cultivemos más, para que conozcamos mejor estos tres hechos históricos que he mencionado. Pues hermana Areli, bueno, ya vimos cuál ha sido la importancia de la Biblia en nuestro país, cómo llegó, y pues realmente Dios ha usado siempre a personas como instrumento para hacer llegar pues su palabra hasta los lugares más oscuros, ¿no? Hemos visto también que pues la palabra de Dios es viva y eficaz y a donde llega pues transforma en todos los sentidos a las personas y transforma por consiguiente a la nación. Y bueno, como lo comentaba yo al inicio, realmente para mí es increíble saber que en nuestro país hay un museo que está dedicado exclusivamente a salvaguardar este maravilloso libro. Y bueno, quisiera, hermana Areli, por favor, compartirnos cuándo se fundó este museo, Maná,
Eh, ¿Qué es, cuáles o cuántos libros contienen ahí? ¿Cuál es el libro más importante a su parecer que está resguardado por ustedes? Bueno, la historia de este museo, hermana, si quisiera compartirnos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Señalábamos en la presentación que Maná es el primer museo de la Biblia fundado en el continente americano. En Europa, pues la difusión de la Biblia ha tenido mayor, tanto recursos invertidos en ella como personas, instituciones, no solo personas, sino instituciones propiamente destinadas a este fin. Pero acá en las tierras americanas es en el año 2000 en que su fundador, el actual presidente de la Asociación Civil de la Mesa Directiva, es teólogo, filósofo, pastor y profesor, desde luego, Cristian Gómez, es quien desde los años de su juventud en la preparatoria, allá en el centro histórico de la ciudad, sueña con la posibilidad de que un museo, habiendo museos de distintos contenidos e intereses, él advierte la necesidad de que la sociedad mexicana cuente con un museo mediante el cual se haga asequible la belleza, tanto literaria, histórica, cuanto teológica y de aportación espiritual, desde luego, del texto bíblico, que la población mexicana pudiese conocer a través de una exposición de Biblias cómo fue que la Biblia comenzó a formarse, a consolidarse como un canon interreligioso, a llegar a ser no solo rollos o pergaminos, ya sea justo rollos de papiro, valga la redundancia, enrollados, o códices de papiro cosidos, por eso códices, sino cómo llegó ahora hasta nuestros medios digitales, ¿no? Hoy en día quizá hay menos personas que usan la Biblia como un libro al que llevan a todos lados y haya más personas que la llevan en su celular, que la tienen en sus computadoras, en sus tabletas o iPads. La Biblia ha llegado a la luna, vaya, ¿no? Sí. A través de microchips. ¿Cómo ha sido la transmisión de este texto milenario? Era lo que él soñaba ver en un museo y no es sino hasta el año 2000 que logra constituirse como una asociación civil de corte e interés cultural formada por personas que reconocemos la importancia de las escrituras como fundamento de la fe, pero también como fundamento del desarrollo educativo y cultural de una nación. Entonces, su fundador miró, como decía yo, hace 20 años ya, el museo fundándose sin un recinto propiamente para albergar en su momento las 100 Biblias con las que comenzó la colección, pero siempre pensando que son los fines los importantes a los que hay que aspirar y en el camino con la perseverancia y el respaldo espiritual, pues los medios se iban a ir dando para que esto comenzara a florecer. Y así ha sido, sin financiamientos públicos ni privados. Lamentablemente él pensaba que la iglesia iba a asumir este bien como un patrimonio propio al que pudiese entender que a través de él se podía dar difusión, pero tampoco ha tenido mucho eco en el mundo eclesiástico y sin embargo el proyecto ha seguido cultivándose al grado tal que en el año 2003 no solo comenzó la difusión a través de exposiciones itinerantes, porque, insisto, no tenía un recinto propio, sino también comenzó un convenio con la UNAM para impartir diplomados
avalados por la universidad en ciencias bíblicas y filosofía de la religión. Posteriormente los diplomados se ampliaron a idiomas bíblicos y en el año 2000 comenzamos diplomados en teología y licenciatura también. Entonces, el proyecto cultural de Maná se dedica a tener, ahora ya está adquiriendo un inmueble en donde cuenta con 3 galerías en las que se busca exhibir la historia de formación del texto y a la par con el brazo educativo que sigue aún en medio de la pandemia a través de la tecnología, desarrollando su modalidad a distancia para las licenciaturas y diplomados, insisto, en idiomas bíblicos, ciencias bíblicas, teología y música sacra. Así es que, pues ahora estamos a 20 años de su fundación, con una colección de Biblias que asciende a los 3,000 ejemplares de Biblias, traducciones distintas de la Biblia. Cada traducción es un hecho histórico que tiene detrás una historia que tendría que ser difundida y conocida por las diversas comunidades lingüísticas. Y el museo cuenta con un ejemplar entre, diríamos, en tanto que cada traducción es un hecho histórico valioso e inconmensurable, es difícil pensar, ¿no?, que haya una más importante, pero si miramos quizá las dificultades de la época o en las condiciones en las que llegó a ver la luz, yo pensaría, además de los afectos, pensaría en que el ejemplar original de la Biblia del Oso es un ejemplar muy representativo de Maná, en muchos sentidos. Es un ejemplar de hace 450 años y el museo anhelaría que las próximas generaciones se formen en el entendimiento de que la teología seria va a motivar en nosotros el amor para tener el cuidado y la preservación de estos textos, de tal manera que si ya nos duró o estuvo con nosotros 450 años, que 450 años más las generaciones posteriores lo puedan conocer. Es una Biblia que surge en una época de una persecución acérrima, que no cuenta con el respaldo de la corona, o por ejemplo, pensando en la traducción al alemán o la traducción al inglés de Lutero o la King James, serán Biblias que surgen con el apoyo de los príncipes alemanes para Lutero o del rey Jacobo en Inglaterra. Pero Casiodoro de Reina, para lograr esta traducción, que es un legado invaluable para la comunidad hispanohablante, pues no solo no cuenta con el apoyo de la corona, sino más bien cuenta con la persecución de la corona y también con la persecución, el no entendimiento de algunos sectores del protestantismo, de la propia iglesia, ¿no? Casiodoro va a enfrentarse a 13 años en donde no tiene un lugar de residencia fijo y se va a enfrentar a la escasez y a la precariedad económica, al rechazo, a las calumnias, y en medio de todo esto su labor conciliatoria, pacificadora, su labor pastoral, de exégeta, de traductor, hacen de su traducción una joya no solo por la calidad de la traducción, sino por lo que representa el traductor a través de ella, ¿no? Yo creo que es una de las Biblias a las que más afecto podríamos guardarles y que se encuentran en el repositorio de Maná para que el público, la sociedad mexicana, pueda conocerlas. Wow, qué interesante. Pues sabemos, como lo hemos estado platicando, ¿no?, que todas estas traducciones, la misma reforma,
pues costó muchas vidas, el que ellos buscaran el traer al idioma del pueblo de Dios, pues la Biblia en un lenguaje que ellos pudieran entender. eh, Siempre estuvo pues perseguido. Y bueno, y ahora nosotros tenemos la facilidad de tener en muchas maneras pues la palabra de Dios a nuestra disposición. Sin embargo, también como la mencionábamos, pues somos un país que realmente nos cuesta trabajo leer, que no está en nuestra cultura. Pero hermana Arely, ¿cómo animaría usted a las personas, al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, a leer la Biblia, ¿no? A realmente, pues, valorar lo que costó, primero porque es la palabra de Dios que nos encamina, que nos vivifica, que nos enseña quién es Dios, que nos muestra nuestra condición, y que en ella vamos a encontrar pues luz que ilumina nuestros pasos, vamos a encontrar también la salvación que ha sido a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo animaría usted, hermana, a nuestros, pues las personas que nos ven, que nos leen, que nos escuchan, a poder apreciar, entender, leer la palabra de Dios? Claro, yo animaría sobre todo en el ámbito de la fe, desde la fe justamente a, a la comunidad de creyentes a pensar que ante todo, si Dios es amor, Él está buscando una relación de amor con el ser humano y que solo en la medida en la que nos sentimos lo suficientemente inquietos, hambrientos por entender la voluntad del amado, tendremos la determinación movida por el amor para buscar esa voluntad del amado en las escrituras, ¿no? Insistir en que, como señalábamos hace un momento, la Biblia está ahí para ayudarnos a hacernos responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones frente a Dios, frente al prójimo, frente a la sociedad, para la lectura, esta invitación constante a escudriñar las escrituras, a meditar de día y de noche en ellas, no es un mandato por el mandato. Es decir, Dios no se ve propiamente afectado, disminuido o acrecentado si nosotros nos acercamos a su carta de amor. Pero el amado anhela oír. El amor no puede ser otra cosa que el hecho de que dos voluntades confluyan en una entrega mutua. Y Él ya ha mostrado la entrega absoluta al dar su ser sin reservas, y dirá la Escritura que su espíritu nos anhela celosamente. De ahí que está esperando una respuesta de amor de parte nuestra, una respuesta que más que un mandato impuesto, es una invitación a disfrutar, a acrecentar nuestra hambre por entender su voluntad para nosotros y lo que Él ya ha preparado para nosotros, ¿no? Entonces, a la comunidad de creyentes, sin lugar a dudas, habría que recordarnos la necesidad que tenemos de madurar en el amor y que no va a suceder si no nos exponemos constantemente por amor a esa fuente capaz de transformarnos desde lo más profundo y desde lo más íntimo e interior, ¿no? Por otro lado, señalaría que, como decía hace un momento, no hay posibilidad de tener una esperanza clara del futuro si no conocemos nuestra historia, si no conocemos de dónde hemos sido sacados. Y la Biblia, como palabra profética, dirá por allá el apóstol Pedro,
la palabra profética más segura, como profecía que no es sino un mensaje de parte de Dios que apunta al pasado, que apunta al presente y que apunta al futuro. Será un mensaje que constantemente nos está llamando a recordar de dónde fuimos sacados, a recordar que fuimos sacados por pura gracia. Así es. De Egipto y que hemos sido llamados a un constante caminar y peregrinar en donde va a haber dificultad, adversidad. Llegar a la tierra prometida no va a ser fácil, pero la única posibilidad de permanecer es la entrega constante y presente, ¿no? La profecía mirada hacia el presente es siempre una invitación a volvernos a Dios, a volvernos en una entrega total y absoluta, a reconocer aquello que puede estar estorbando nuestra entrega total y absoluta, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en medio de los tiempos duros y difíciles, la profecía que apunta hacia el futuro nos dice que estos tiempos duros y difíciles no son la última palabra, que la resurrección, los cielos nuevos y la tierra nueva son la última palabra. Entonces, el creyente va a poder hacer frente a su situación presente solo en la medida en la que está imbuido, embargado, totalmente impregnado de la guía amorosa del Espíritu que se debe dar en la comunión justamente con la lectura profunda e íntima del texto, ¿no? Así es. Y pues definitivamente como pueblo mexicano vemos y sabemos la necesidad que tenemos de leer las escrituras, ¿no? Vemos que hay muchos problemas en todos los ámbitos, pero si nosotros como hijos de Dios, empezando por nosotros, leemos la Biblia, la memorizamos, la escudriñamos, pues Dios estará haciendo el cambio que nuestro ser necesita. Empezamos por nosotros, porque pues su palabra, como lo mencionábamos, es viva, eficaz y penetra y transforma y cambia, ¿verdad? Y bueno, y si nosotros compartimos también y hablamos, pues nuestro país puede ser transformado también por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Y bueno, pues nuestro país, México, necesita de la palabra de Dios. Hermana Arely, no sé si usted quiera añadir algo más, algún comentario antes de finalizar. Quizás solo señalar con este último comentario que estamos viviendo una época de un declive moral, social, bastante pronunciado, que no parece que se va a detener y que por lo tanto se requiere imperiosamente de que el pueblo amante de Dios busque y esté dispuesto para un avivamiento que le permita permanecer firme en el día de la persecución. Porque así como hemos insistido en que la Biblia en diversas épocas ha sido un texto perseguido, hoy estamos entrando a esas épocas en las que todo lo que huela a judeocristianismo, en las que todo lo que huela a un entendimiento claro y objetivo de qué es el amor, de qué es la justicia, de qué es la verdad, está siendo rechazado y está sufriendo embates muy profundos. De ahí que si nosotros no nos preparamos ahora, va a ser muy difícil que podamos hacer frente a los estragos y los embates de una sociedad que moralmente está caminando en un declive irrefrenable. Entonces, el amante de las escrituras, de la voluntad de Dios, ha de discernir y ha de hacerse responsable de su avivamiento personal, de su avivamiento comunitario y de hacer frente con percepción de la voluntad de Dios de cómo hemos de responder a el momento histórico que nos esté tocando vivir, ¿no? Pues reiterar la gratitud por su atención, su paciencia y la oportunidad que nos dan de compartir.
Al contrario, hermana Areli, muchas gracias. Y permítame concluir con este pasaje de la Biblia. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estoy leyendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos 14 al 17. Y bueno, realmente esperamos que para todas nuestras personas que nos escuchan, nuestras hermanas, nuestras amigas, pues esto sea una realidad en su vida, ¿no? Que más que ya un trasfondo histórico, la Biblia, la palabra de Dios, sea realmente vivida en nuestras vidas y de esa manera, pues nuestro querido México sea transformado, solamente por medio de la escritura, de la fe en Cristo Jesús. Hermana Areli, muchas gracias. Y bueno, antes de terminar, pues yo les invito a que visiten la página de Maná, Museo de la Biblia, sus redes sociales, Facebook es @maná-museo, Instagram maná.museo, YouTube Maná Museo de la Biblia y Twitter @Museo Biblia MEX. Y por supuesto su página oficial www.museodelabiblia.mx. Realmente yo les invito a que pues se den una vuelta por algunas de esas redes sociales. Tienen mucha información muy interesante, tienen videos y bueno, sabemos que el museo por las condiciones sanitarias por las que pues atravesamos como país y como mundo, pues ahorita no tienen los recorridos guiados, ¿verdad, hermana? Es correcto, no presencialmente, pero en cuanto reaperturemos, será un placer recibirles y mientras tanto hemos estado desarrollando videos para dar a conocer parte de la colección de manera virtual. Sí, también sabemos que imparten algunos diplomados, algunas clases. Bueno, si les interesa, pues a las personas que nos están viendo, pueden acudir a su página y pedir más informes al respecto para que pues puedan tomar estos diplomados o estos cursos que imparten. Hermana Areli, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por todo esto, por esta plática, por compartir del conocimiento, por compartir el amor de Dios, de cómo Dios usa su vida ahí, cómo Dios está también pues poniendo la luz que nuestro país necesita. Y bueno, si Dios lo permite más adelante, pues nos encantaría también hacer este recorrido ahí por Maná y ver también pues todas esas bellezas que tienen y cómo pues custodian y también poder aprender más de la Biblia en cuanto a historia, en cuanto a nuestro país. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Dejo por aquí también 2 correos disponibles para quienes tengan alguna duda, pregunta o interés en conocer un poco más. rg.museodelabiblia@gmail.com o museodelabiblia.cdmx@gmail.com. Nos reiteramos, estamos para servirles y pues ha sido un placer y nuestras más profundas gratitud por su tiempo y atención. Muchas gracias. Gracias, hermana Areli. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Dios les bendiga y estamos en contacto. Gracias.